Siempre que he creído que las biografías personales, incluso la de las personas con cierta notoriedad social, son insignificantes en el marco del todo, y tampoco es una excepción mi propia vida. De modo que al hablar de esta experiencia vital individual, tengo que hablar siempre de lo que escribo. Es decir, hay una simbiosis entre mi escritura y mi vida, porque todo empieza en el modo en que tus padres educan la sensibilidad. Y yo me di cuenta que el primer paso hacia la poesía, hacia la escritura, me lo dieron mis padres. Mis padres en la forma en que me educaron para comprender el mundo que me rodeaba, para rodearme, para relacionarme con los demás. Soy el mayor de 8 hermanos, así que tenía que relacionarme muy bien porque en el marco de una familia tan patriarcal como la mía, yo estaba destinado a ser el jefe de la familia. Pero también me enseñaron los límites de ese poder, de esa autoridad. Y una de las cosas importantes que me enseñaron en este sentido es que la autoridad no emana del poder, sino que emana del respeto que los demás tengan hacia ti. Por lo tanto, tener poder significa saber controlar esa fuerza que te han dado o que te han enseñado a poseer o a disponer. Y por otro lado, un gran sentido ético. Y ese sentido ético es el que me ha permitido entroncar muy bien también con la poesía, porque el poeta no solo es una voz interior que trata de expresar lo que va descubriendo acerca de la condición humana, sino también expresar la voz de la comunidad. Por eso también es muy importante que sus vínculos con los sectores de poder de la sociedad sean libres. Quiero decir que no esté adscripto. Con esto no quiero decir que los que lo estén haciendo mal, simplemente que, dada mi educación, yo nunca he pertenecido a ningún partido político ni a ninguna plataforma política, porque he considerado que mi pensamiento poético tiene que estar libre de cualquier tipo de ataduras. En este sentido, mi infancia transcurre así, observando la naturaleza en el marco de una pequeña ciudad serrana del Valle de Tras la Sierra, en Córdoba. Después vamos emigrando por distintas circunstancias familiares hacia otro pueblo en la provincia de San Luis, en Merlo, Piedra Blanca, y después, alrededor de los 10 años, vamos a plena sierra, a plena montaña, donde vivo 2 años, entre los 10 y los 12 años. Por suerte ya iba yo 2 años adelantados en el colegio, por lo tanto, en función cronológica no perdí los estudios primarios. Además, yo iba recibiendo los manuales, los libros de estudio que seguían mis hermanos. La experiencia consistió no solo en entrar en contacto directo con una naturaleza que, además de su belleza, era dura, salvaje, inviernos muy duros, pero también el niño que era iba descubriendo cosas acerca de la vida, acerca de esas otras biografías de los mineros, del sufrimiento, del esfuerzo. Allí vi de cerca la muerte, el morirse, y también vi algo que observaba, por ejemplo, el vuelo de los aguiluchos en los cielos, y que después con el tiempo son imágenes que se me han ido quedando y que han quedado reflejadas en algunos poemas, algunos de los cuales descubrí con cierto estupor, cierta alegría también, que conectaban con imágenes de poetas chinos del siglo IX, como Wang Wei. Escribí un poema que dice:
Ángeles, ángeles sobrevuelan el monte de los olvidos. Y Wang Gei, 8 siglos, 9 siglos antes, había escrito: pájaros, pájaros sobrevuelan el monte de Huaxi. En fin, todas esas conexiones que creo que se dan conexiones poéticas que se dan a través del tiempo y del conocimiento, son realmente gozosas, porque significa que el alma del poeta está vibrando en registros que escapan a la inmediatez. Bien, aparte tuve allí una experiencia muy linda con un ingeniero italiano a quien yo le contaba. Él se interesaba mucho por la historia argentina, y aquel niño que era le contaba las hazañas de San Martín, de Belgrano, el cruce de los Andes, las batallas victoriosas de Salta y Tucumán, y las grandes derrotas como Vilcapugio y Ayohuma. Y además le contaba mi pasión por las Islas Malvinas, y me conocía muy bien ya a esa altura de mi vida tan pequeña, lo que era el sufrimiento, la lucha del gaucho Rivero, que fue hecho prisionero por los británicos y murió en la Torre de Londres encadenado. Entonces, bueno, a cambio, este ingeniero me contaba historias realmente fabulosas, bellísimas, que yo quedaba totalmente anonadado por aquellas historias. Bueno, cuando cierra la mina, aquel hombre me regala un paquete en el que venían 2 libros. Y esos 2 libros eran la Ilíada y la Odisea. Y cuando empiezo a leer, me doy cuenta que eran las historias que él me había contado. De modo que en broma me jacto de haber escuchado los relatos, que quizás del mismo modo que lo escucharon los griegos más antiguos, porque fue así. Y hasta el día de hoy, cuando leo o releo la Ilíada o la Odisea, escucho su voz. Lo notable fue la despedida, porque me abrazó y me dijo: dice, cuando esté en Italia y un día abra el diario y allí te vea Antoñito, el liberatore de las Malvinas. Bueno, esa fue a grandes rasgos mi formación inicial. Pero después viene la otra formación. Yo estaba encaminado para las ciencias económicas, pero me di cuenta al segundo año de estudiar ciencias económicas que sufría mucho. Bueno, tenía muy buenas notas, pero contra el parecer de mi padre dije: no sigo más. Había empezado a leer algunos libros importantes, pero hubo uno que realmente fue el que me decidió, y fue el Perseguidor de Cortázar, ese cuento maravilloso en donde yo escuché la música de la lengua por primera vez de una manera tan intensa. Me parecía estar escuchando a Charlie Parker allí en cada línea del Perseguidor. ¿Y cuál fue mi reacción? Que me dije, fue de furor y de gozo al mismo tiempo, de rabia. Y tiré el libro, lo rompí y dije: si este tipo puede escribir así, ¿por qué no puedo escribir yo así? Y mis siguientes pasos fueron matricularme para estudiar lengua y literatura en el Instituto Superior de Ciencias, para sistematizar mis estudios, mis lecturas, y allí aprendí a conocer, descubrí los poemas épicos de la literatura europea, desde la chanson de Roland hasta Mio Cid, pasando por todos aquellos. Leo con otros ojos lo que es el Quijote, al mismo tiempo también leo el Ulises, y voy descubriendo la importancia de la literatura, el gran tronco de la literatura como fuente de conocimiento y de aprendizaje,
y me doy cuenta que el escritor, el poeta, es un mero eslabón en la tradición de la literatura, en la tradición histórica de la literatura. Entonces es allí donde yo voy aprendiendo muchas cosas, pero me obsesionaba algo. Ya por entonces que había empezado a escribir cuentitos que eran muy cortasarianos, todos marcados por Cortázar, pero algo va cambiando y me doy cuenta también gracias a la intervención de un poeta amigo que me había ido a buscar para que fuera su secretario en el departamento cultural de la radio de mi ciudad, LB16, y, y le entrego un poema que yo había escrito, un poema que hablaba del árbol, de un árbol despojado, y yo lo había escrito con la letra 22 que me había comprado expresamente para empezar a escribir. Tenía que ser un escritor con máquina propia. Y entonces lo había escrito en ese papel de arroz o papel Biblia, no sé cómo le llaman aquí. Y lo lee y me dice, bueno, ya hablaremos. Y eso me ofendió mucho. Y durante 2 meses ni siquiera, apenas lo saludaba cuando entrábamos, estábamos mesa por mesa y apenas lo saludaba. Y él callado, ¿no? Aguantando, es un hombre muy sabio. Después se me fue pasando. Me tomé mi revancha, ¿eh? Me tomé mi revancha porque después hice una cosa de teatro donde parodiaba uno de sus programas. Pero bueno, eran los juegos que teníamos. Y entonces reflexioné sobre esas palabras que él me había dicho. Y quizás el problema que tenía ese pequeño poema inicial era que no tenía voz propia. Y desde entonces me obsesioné por encontrar un estilo, es decir, una voz, pero otra cosa, en lo que entonces le llamaba la economía del lenguaje, o la economía de las palabras. Y fue así como todos los cuentos que había escrito antes de los años 60 y pico, 68, 69, bueno, salvo algunos, los destruí. Y empecé en el año 70 a escribir un libro que iba a titular El día en que el pueblo reventó de angustia, con una marca muy distintiva, hasta tal punto que ese mismo librito fue reeditado en el 2014 en su versión príncipe, en una edición príncipe, sin las correcciones que le había hecho cuando Tusquet publicó el Interior de la Noche, que lo incluyo allí, ese cuento. Y ese cuento tiene a su vez una continuidad que aparece ya en un libro posterior que se llama La Caatinga, en donde doy más sentido todavía a aquellos elementos fundacionales de eso que ya empecé a llamar mi universo literario. Desde ese punto de vista, seguía los pasos de los grandes maestros. Cervantes ya me había empezado a obsesionar. Camus dijo algo, me parece que en Sísifo lo dice, era necesario refundar los mitos si no queríamos que los mitos acabaran con nosotros. Había que darle vida a los mitos. Y empiezo a trabajar esas ideas míticas dentro mismo de la escritura. Y al mismo tiempo, esa obsesión por el lenguaje me lleva a hacer experimentaciones, utilizando neologismos, pero también alterando intencionadamente la sintaxis. Esto lo hice en lo que yo creía inicialmente que iba a ser el capítulo de una de las novelas, de mi primera novela, de Cómo llegó la nieve, pero que después dejé aparte como cuento. La historia de ese cuento se llama La campaña del coronel Emilio. Es la historia del coronel Emilio Mitre, hacia el último cuarto más o menos del siglo XIX, se va a la conquista del Imperio Ranquel. Era una exageración de hablar de Imperio Ranquel porque eran un grupo de tolderías, y esas tolderías se llamaban Leubucó.
y sale en enero, es decir, en pleno verano, hacia el interior del país, con un vaqueano o con una serie de vaqueanos que tampoco conocían muy bien el territorio. Por lo tanto, nunca llegan a destino al Leubucó, pero tienen algo, resulta que paradójico, porque ya son muy castigados por los ataques de los indios, ataques casi guerrilleros de los indios, porque aparecían y desaparecían, y al mismo tiempo se les acaba el agua, tienen que lamer los cuchillos para sentir algún frescor, empiezan a comerse los animales, hasta que un día el coronel dice, bueno, hasta aquí llegamos, volvemos. Pero clavan una señal en uno de los médanos. Los médanos son dunas de guadal que había en el desierto. Entonces, y mientras tanto van dejando abandonados cañones. El caso es que cuando una excursión posterior llega hasta ese punto, al otro lado del médano pasaba un río, que es el río Cuarto, a orillas del cual vivo ahora. Bien, ¿qué pasó con el cuento? Yo quería narrar esa historia, pero divido los personajes. El mismo coronel Emilio que cuenta la historia, ese derrotero por el desierto, pero también está el caballo que es el que sueña y que va avanzando. Pero había otra cuestión que debía resolver de una manera muy sutil, y era la presencia, la amenaza de los indios. Entonces, ¿cómo presentar eso? Y lo hago a través del lenguaje. Por esos días yo había escuchado un disco, un LP de relatos de los mapuches, que había editado una antropóloga muy importante, que era Leda Valladares, y yo escuchaba la musicalidad de esos relatos, no los entendía, pero escuchaba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que trabajo la sintaxis, fuerzo la sintaxis castellana a la prosodia para acomodarla a la prosodia indígena. Entonces la presencia del indígena se da a través del lenguaje. Y refuerzo todos los elementos sonoros de las frases, de las palabras, alterando la morfología de nuestras palabras. Por ejemplo, en relincho duplico la sílaba in para que suene el relincho. Y al galope le quito la E de silencial para que repetido la palabra galop suene como el mismo galope. Entonces hay unas sonoridades en ese cuento que me permiten recrear un ambiente y una atmósfera evidentemente particular. ¿Por qué cuento todas estas historias que son más bien de narrativa y no de poesía? Porque yo estaba buscando el lenguaje poético, estaba buscando la escritura poética, porque yo no creo en los géneros. No hay novelas, no hay cuentos, no hay poemas en el sentido formal de la palabra, sino que la expresión poética es toda una sola y busca distintos reflejos de expresión según aquello que quieras contar. Y otra cosa que me voy dando cuenta a medida que avanzo es que el argumento es inútil, no sirve. ¿Por qué? Porque el argumento da una idea de falsa totalidad. Y en ese universo que yo había creado, siempre veía que era de alguna manera un reflejo del gran universo. Y que en mi finitud era incapaz no solo de comprender, sino de expresar la totalidad. ¿Cómo expresar esa totalidad? Por lo tanto, toda escritura es fragmentaria. Todas siempre vamos somos como islas de conciencia, como digo en Sílabas de Arena. Somos fragmentos y nuestras historias también son fragmentarias.
Un poema no habla de la totalidad. En todo caso habla de un reflejo de la totalidad, pero no es la totalidad. Y toda creación es así. Por lo tanto, un argumento, además, coarta un principio elemental del que hacemos usos quienes escribimos, que es el principio de libertad. A nosotros se nos llena la boca para hablar de la libertad, y sin embargo, cuando se escribe argumentalmente, estamos actuando como pequeños dioses, como pequeños dictadores, donde obligamos al lector a pensar lo que nosotros pensamos y a seguir la historia que nosotros queremos que siga. Pero si nosotros le quitamos los argumentos, dejamos esa escritura libre, dando los fundamentos de una vivencia, es entonces que el lector podrá aprender aquello que se le está dando a través de la escritura. El problema, ya lo expresó Erich Fromm, cuando dice que tenemos miedo a la libertad. Y por eso a veces rechazamos esa libertad porque decimos, no, pero ¿qué habrá querido decir el autor? Cuando en realidad lo que importa no es lo que ha querido decir el autor, sino la historia que se revive a través de esa lectura. Y aquí entramos en otro territorio también muy amplio, que he trabajado, porque escribir y leer forman parte de un mismo acto. Durante mi etapa de formación literaria en el Instituto Superior de Ciencias, ya he dicho que el poeta, el escritor, es también una expresión de su medio, de la comunidad. Por lo tanto, no debe estar ajeno a todo lo que sucede a su alrededor. Y en ese momento, mientras era estudiante, nos encontramos con dos problemas fundamentales. Uno estudiantil, y era que el Instituto Superior de Ciencias era una entidad privada y ya se había creado nuestra universidad pública en nuestra ciudad. Y entonces empezamos, yo como presidente del centro de estudiantes, intervengo directamente en una lucha, generamos una lucha para que todo el estudiantado del Instituto Superior de Ciencias fuera absorbido por la universidad. Y fue una lucha bastante ardua, pero tuvo final feliz y los 300 y pico de alumnos que éramos en el Instituto Superior de Ciencias acaban siendo la base de lo que luego será la Facultad de Ciencias Humanas de la actual Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero al mismo tiempo, la situación social y política era muy conflictiva y la represión de los gobiernos militares se hacía sentir. En ese momento hay un estudiante de ingeniería en Tucumán que es asesinado por el ejército. Y bueno, organizamos allí lo que fue la primera gran manifestación y movilización de estudiantes y trabajadores en Río Cuarto. Y eso trajo como consecuencia que el cuartel que tenemos en la ciudad, el cuartel del Regimiento 14 de Olver, más tropas que vinieron de Córdoba con la policía montada, tanquetas, etcétera, etcétera, tomaron la ciudad y hubo una fuerte represión. Pero eso sirvió también para que la gente tomara conciencia de la gravísima situación represiva que vivía el país. Y yo, como uno de los dirigentes estudiantiles que se había connotado en eso, quedó marcado. Y no fue extraño que después de la publicación del Día en que el pueblo reventó de angustia, que sucede en 1973, el libro, si bien es presentado en mi ciudad, es prohibida su presentación en la capital, en Córdoba capital, y las fuerzas más reaccionarias, más violentas, los grupos terroristas más violentos de la extrema derecha, como la AAA, cursan una amenaza de muerte para 10 personas, entre las que me encontraba. Ponen bombas en las casas de algunos.
que reducen las casas, las reducen a escombros, ¿no? Y entonces en una reunión con un pequeño grupo decidimos que algunos nos teníamos que exiliar. Y así comienza mi exilio. Y yo no sabía cómo salir del país porque no tenía medios, pero gracias a la intervención de amigos que tenía, entre ellos uno de los amenazados, que decide irse a México y me pasa a mí el contacto de Amnistía Internacional de París y me saca a mí y a mi mujer y a 2 hijos que tenía entonces, nos saca del país y y nos exiliamos a París. Allí estamos un tiempo y de allí nos venimos a Barcelona, donde empieza la lucha de todo exiliado, que yo es una palabra que nunca me he sentido cómodo con ella. Prefiero desterrado porque en realidad yo sentía que mis raíces habían sido arrancadas de mi tierra natal. Y empieza mi lucha para acomodarme en la nueva sociedad. Sin nostalgia, sin nada. Dice, yo deshago las maletas, no sabía cuándo podía volver, por lo tanto no tenía que estar pensando en ningún tipo de regreso. Pero eso no significaba que yo abandonara los principios que me habían llevado allí. Mientras tanto, en Argentina, el día en que el pueblo reventó de angustia, era buscado y secuestrado por el ejército, y da la casualidad que en el cuartel de Olver, donde estaba uno de mis hermanos, Jorge, haciendo la mili, es obligado a quemarlo. Le hacen una pequeña pira con los libros para que los queme y mi hermano se niega a hacerlo. Con mi enojo posterior, porque un libro lo pueden quemar, pero no lo que contiene el libro. Pero bueno, tuvo la suerte de que un sargento lo metió, un sargento, un cabo, no sé, no recuerdo bien, lo metió en el calabozo y lo salvó de la ira que podía haberlo llevado a un fusilamiento drástico. Pero bueno, eso. Otros amigos, bueno, una amiga concretamente, María Esther Piuzzi, que había sido compañera mía en el Instituto de Ciencia, fíjate cómo son las historias de los libros, envuelve su libro en papel de diario y en plástico y lo entierra debajo de un duraznero. Y ahí permaneció hasta que yo regresé en el año 84, que ella lo sacó y lo había puesto también entre plásticos porque de solo tocarlo se deshacía el libro. Y también hubo otra experiencia que era la de, como se perseguían los libros, muchos escondían los libros, los enterraban, pero en latas de galleta. Esto lo digo en un poema que si quieres te lo leo. Es interesante. Aquí recuerdo a Juan Musolón, que era un chico que en ese momento encabezaba mucho, se connotaba mucho como líder revolucionario y hacía cosas que yo admiraba. Y entonces cuento desde el exilio a esta experiencia del libro. Esto aparece en Conjeturas acerca del tiempo, el amor y otras apariencias, que es en realidad el primer libro de poesía, mi primer libro de poesía, pero que sale posterior a Sílabas de Arena. El poema se llama Recurrencia y dice: el hombre que acaricia la hiedra y el líquen reconoce los siglos petrificados en el muro y en la líquida sepultura los sutiles temblores de la eternidad, en cuyo perfecto silencio yacen las armadas invencibles, los sueños y los dioses perecederos. Se me ocurre entonces que soy el roce sintiendo el frío de la piedra, acaso el último aliento de Calfucurá sobre los campos de San Carlos, tal vez el asombro de Juan Musolón enterrando sus libros en latas de galleta, o quizás la sombra del hombre que sueña acariciando los muros de Santa María del Mar. Con este poema yo lo que quería era reflejar, es decir, mi encuentro con una nueva civilización, porque
no se trata en este caso de hablar de Santa María del Mar como un monumento. Hablo de los muros de Santa María del Mar porque son los que de alguna manera, al hablar de la piedra, del muro, hablo de la construcción, pero es una construcción en una vieja civilización, y al mismo tiempo hablo de los campos de San Carlos, donde se libra la última batalla entre los indios mapuches y las fuerzas del ejército argentino. Es decir, hay dos momentos históricos que están allí enfrentados, pero entre medio de ellos esa tensión permanente que permanece en nuestras sociedades, que se da a través de ese hombre que se ve obligado a enterrar sus libros en latas de galleta, y el hombre que cuenta esa historia, pero lejos de su patria. En fin, así es como voy articulando lo que será la escritura poética en busca precisamente de un lenguaje que me permita expresarme como poeta. Estos son primeros intentos. Y cuando me doy cuenta de eso, toda la poesía anterior a 1980 también la destruyo. Esto es una de las poquísimas cosas que quedan anteriores al año 80, porque necesitaba encontrar eso. Mientras tanto, ¿qué sucede? Que yo escribo la contraparte, no la contraparte, sino la continuidad del día en que el pueblo reventó de angustia, en este cuento que nombré al principio, que es la Caatinga. Y es la historia del hijo de aquel que había encabezado el éxodo que se cuenta en el día en que el pueblo reventó de angustia. Aquí hago un inciso porque el día en que el pueblo reventó de angustia me revela a mí también como un vate. Es decir, me reconozco como un vate en el sentido que tiene la palabra vate, que es aquel capaz de expresar un vaticinio. Y yo estoy anticipando el éxodo que iba a vivir, el exilio que iba a vivir en ese cuento, porque esto es del 73, yo me exilio en el 75. En muchos de mis escritos hay algo que se va a producir después. Es una sensación que expreso siempre a través de la escritura. En la Caatinga, este hijo resulta que se encuentra con que su padre, aquel líder del éxodo, le entrega un libro. Y él le dice que se tiene que ir a buscar quizás su propio destino, que es algo que se va a repetir también en el último libro de poemas publicado, que es En la noche yerma, que el poeta que empieza no es el mismo que termina el libro. Y aquí el hombre se pierde en el bosque. La Caatinga es una palabra portuguesa que significa bosque cerrado, bosque impenetrable. Entonces la metáfora es aquí del tiempo detenido en ese bosque. Y quienes atraviesan la Caatinga o quienes entran en la Caatinga se pierden indefectiblemente. Y este hijo sale en busca de su padre. Atraviesa la Caatinga y va a parar a una especie de fortaleza de donde él solo va descubriendo el mapa de las estrellas y va descubriendo el sentido de las palabras en su soledad extrema, hasta que un día se le ocurre escribir en la tierra la palabra semilla, y desde la palabra semilla escrita en la tierra surge la flor. Mientras tanto él, desde su atalaya en esa fortaleza, ver pasar columnas de personas que atraviesan el bosque y van hacia la ciudad. Y cuando notaron esas personas que algo estaba viviendo, algo sucediendo en esa fortaleza, se acercan a las puertas de la fortaleza, pero él no les abre esa fortaleza, porque él no está capacitado para abrirle esa fortaleza. Entonces lo que sucede es que los ángeles que van revoloteando, que en realidad son una especie de águilas o de aves rapaces que están sobrevolando siempre sobre las multitudes, observan, y él observa también desde la atalaya, como con el revivir de la vida, como esa flor que acaba de nacer y que va tomando color, también
empieza la lucha y empieza la muerte, porque de nuevo empiezan a matarse. De modo que ahí en la recuperación del lenguaje también está la recuperación de la vida y de la muerte, que eso es lo que aprende ese niño en esa fortaleza. Y es así como yo voy avanzando en todos estos idas y venidas. Y transcurrido el tiempo, mi propia vida también sufre un cambio que se da de una manera muy brutal, muy cruel para mí, porque pensé que no iba a poder escribir más. Yo escribo un cuento que se llama el cuento se llama El Arquitecto, y en el que narro cómo un constructor edifica la catedral más bella del mundo. Pero cuando el resto viene a ver a esa obra maravillosa que acaba de construir, él se da cuenta que no puede salir de esa catedral, porque lo que comprende es que ha confundido la perfección con la belleza, y la única salida que tiene es la muerte, y se arroja desde el que yo le llamo, no le llamo torres, sino le llamo ni campanario, sino para hacer un juego le llamo alminar, y se arroja desde allí y vuela como una gaviota, estrellándose. Entonces, yo había entregado a Tusquet la segunda novela, Los días de la eternidad, y la retiro porque comprendo que en esa novela hay algo que no funciona. Pero para la editora, Beatriz de Moura, todo estaba muy bien. Estaba muy bien. Y un día aquí, precisamente en Sitges, en esta piscina que está allí, en pleno verano, pensando en esto, me doy cuenta cuál era el problema. Y era que yo ya no había dejado de ser el escritor, el poeta argentino que había salido de su país. Era otro. Llevaba unos 10 años aquí y era otro. Por lo tanto, mi música natural era otra. Yo estaba escribiendo como argentino cuando ya no lo era, en cierto modo. Los argentinos hablamos en octosílabos, en general, o en décimas. Y los españoles hablamos en decasílabos. Y ahora que he vuelto a Argentina, no escribo ni en octosílabos, ni décimas, ni en decasílabos. Escribo en falsos alejandrinos porque no les pongo los hemistiquios. Pero eso significa la profundidad del drama. Es decir, tú no sabes reconocer, sigues falseando tu escritura. Y yo he procurado siempre ser profundamente honesto con mi escritura. Si algo no me gusta, es como un músico que tocar un instrumento sabiendo que desafina. Y yo estaba desafinando. Entonces, ¿cómo encontrar la afinación? Entonces me doy cuenta que el arquitecto estaba en mi propio drama, la del artista enfrentado a la materia y enfrentado al espacio y enfrentado al tiempo. Me doy cuenta que el artista también se enfrenta a las fuerzas del poder que van condicionando su trabajo, su creación. Y por eso escribo, digo, ¿a quién le puede interesar esto? Porque la muerte del arquitecto, la razón de la muerte la puede saber el lector, pero no en el marco de ese mundo ficcional, nadie lo sabe, por qué se mata a aquel hombre. Y entonces digo, ¿a quién le puede interesar de una manera profunda para que investigue esa muerte? Y entonces pienso en un hijo. Y entonces escribo la novela que escribo, se llama El hijo del arquitecto. Y es un recorrido desde el hombre primitivo hasta el hombre futuro, donde se van dando distintas etapas de la humanidad, etapas constructivas de la humanidad. Pero parte a partir de la muerte de este hombre. Por eso prácticamente todo el libro está escrito con ritmos endecasilábicos. Y empieza así. Un puñado de cenizas al viento y el viento que esparce las cenizas sobre el mar, sobre el tiempo. Ese polvo leve y gris que se pierde fue mi padre.
el constructor de catedrales, etcétera, etcétera. De modo que, ¿por qué marco esto? Porque la escritura poética ya está presente en mis cuentos, en mis novelas, y voy trabajando. Es entonces cuando yo decido encontrar una voz poética exclusivamente para darle forma de poemas. Y es así como surge Sílabas de Arena, y donde ya marco en uno de los primeros poemas, marco lo que será mi poética. Y eso dice así. Anudo palabras para conjurar el olvido. El mar. El olvido es el mar, la líquida circunstancia del tiempo, y la memoria, esa borra de luz que dejan los días, acaso una isla. Ítaca, por ejemplo. Navego a Ítaca. Atado al mástil atravieso el laberinto de voces que brillan y mudan de sentido. Odiseo bajo las estrellas. Extraño del mundo, su grito crece a la deriva. ¿Dónde está Ítaca? ¿Dónde está la tierra que me nombra? ¿Dónde está la palabra que habito? Escribo. Con un hilo de voz, coso la trama que me sustenta. Odiseo enamorado de las sirenas y sin embargo sujeto al índice al cual se anudan las palabras, a su nombre, al tiempo, tejido y destejido a la distancia. En Ítaca, escribo. Bien, este poema, que de alguna manera marca lo que va a ser mi poética, tiene su contrapartida, que es la siguiente. Porque ya estoy anticipando lo que va a ser, muchos años antes de que suceda, lo que va a ser el regreso. Y a su vez, esa sensación de ser tan ínfimo en el contexto del mundo que parece la pieza de un puzzle que ha perdido todo el resto de sus piezas, una pieza suelta por allí. Y por eso, ¿soy acaso ese poeta, emisario del silencio en retorno a su patria? Recuerdo, espejismo. ¿Acaso ese ciego que navega entre islas de conciencia, extranjero de la luz, sujeto al mástil de su propio sueño, que surca las tinieblas, la tempestad, el canto de las serpientes que copulan con los dioses, el olvido? Oh poema, ¿qué derrota es esta? ¿Dónde está la carta de palabras, el mapa de las estrellas, los signos de navegación de la memoria? ¿Detrás de qué horizonte está la voz que construye mi nombre, que hará mi tierra, que habita mi casa? Bien, llegado a este punto, creo encontrar lo que será mi voz, y es así como empiezo a trabajar más en el campo del verso, porque, reitero, para mí no hay diferencia entre lo que es la escritura. La escritura poética, yo siempre he considerado, y ahora con más razón estoy convencido de ello, que lo que mejor nos expresa como poetas es la escritura poética. Y no es una escritura hecha de versos, sino una escritura hecha con los otros lenguajes no verbales que pertenecen a la expresión humana. Y me refiero a la música, me refiero a las matemáticas, me refiero a todo aquello que no podemos darle forma. La escritura poética te permite acceder a registros de la realidad que, como diría Emmanuel Levinas, las sombras ocultan. ¿Y qué ocultan las sombras? Ocultan la esencialidad de las palabras. Cada palabra tiene una historia en sí misma.
y la ideología, la política, la historia misma, el tiempo transcurrido la va llenando de capas, así como se llenan de conchillas los vientres de las ballenas o los barcos, que hay que limpiarlos de vez en cuando para sacarles toda esa costra. También las palabras se van llenando de costra. Y la escritura poética tiene la virtud de limpiar las palabras y darles esa esencialidad. Y muchas veces cargamos, aparte de esas costras naturales, las cargamos con otras costras más artificiales, que son los adverbios o que son los adjetivos inservibles, simplemente para que suene mejor, cuando cada palabra tiene su propia música. Entonces, la escritura poética tiene esa función de esencialidad. Y por otro lado, sabemos que, por ejemplo, la música es pura significante. No podemos expresar la emoción que nos provoca o el rechazo que nos provoca cuando escuchamos una pieza, una composición musical. Simplemente nos emociona, nos llega, nos traspasa. En cambio, la palabra tiene esa virtud, esa cualidad, la del significante. No lo dije yo, lo dijo Saussure. Pero también tiene la cualidad del significado, que es el concepto. Pero la música te llega antes. Entonces, la escritura poética tiene también la función de expresar con mucha fuerza, con mucha potencialidad, esas cualidades de la palabra. Y es lo que yo le llamo, para teorizar y de algún modo le llamo la teoría del relámpago y el trueno. Vemos primero la luz y después escuchamos el ruido del trueno. Pues en el caso de la palabra, cuando la palabra es esencial, primero nos llega su música, su cadencia, y nos emociona, pero no alcanzamos a saber todavía por qué nos ha emocionado. Y después, con un cierto retraso, como dirían ahora en la televisión, un delay, nos llega el concepto. Y es así como trabajo. Trabajo sobre la música de las palabras. Trato de utilizar las palabras exactas, pero al mismo tiempo buscar su colocación allí donde sus sílabas más potentes, más sonoras, nos repitan a esa música. Mira, aquí en Sílabas de Arena, por ejemplo, es un poema muy cortito, permitiría explicar esto, se llama Caricia, y dice: el agua confía en la corriente, la piedra en la quietud. El agua y la piedra gozan del encuentro. ¿Qué provoca la caricia? ¿La insistencia del agua? ¿La espera de la piedra? ¿O acaso el deseo de ser del río? Bien, ¿aquí qué hay? ¿Qué he trabajado en este poema? Más allá del misterio que supone siempre toda la caricia, por eso le dejo con un interrogante. Dice: el agua confía en la corriente. Primero estoy marcando el elemento líquido. Confía. Es deslizarse, y la corriente es la expresión de ese deslizamiento. Pero después viene la quietud. La piedra en la quietud. Es decir, la piedra confía en la quietud, pero no... Ojo, utilizo quietud no solo por la sonoridad final de su sílaba final, sino porque la quietud no es inmovilidad inerte, sino es inmovilidad en tensión. Por eso es distinto que no pongo la piedra en la inmovilidad, sino piedra en la quietud, porque hay una tensión humana casi muy viva en la palabra quietud. Entonces después reúno los dos elementos principales. El agua y la piedra gozan, pero utilizo gozan porque también se deslizan.
del encuentro, que es el punto en donde los dos elementos de deslizamiento y de alteración, de rasguño, que tiene la sílaba final de encuentro, con la R esa, y después viene que, ese que provoca, sigo usando la caricia, sigo usando eso, pero más suave. Y después la insistencia del agua, ves las muchas heces ahí que la espera también se connota con piedra. Y utilizo, o acaso el deseo de ser del río. Hay una aliteración ahí final que me remarca no solo el deslizarse del río, de la corriente, sino también el misterio. Queda abierto el misterio. Siempre he pensado que sobre la importancia de la lectura para poder escribir. No se puede iniciar una carrera literaria sin antes haber tenido una sólida formación en la lectura. Eso es imposible. Lo que vas a escribir no nace por generación espontánea, sino que forma parte de un eslabón histórico. Y nosotros somos esos eslabones. Como dije hace un momento, el acto de escribir y el acto de leer son un mismo acto. ¿Qué pasa con la lectura? La lectura es una forma de evocación. No digo de recuerdo. El recuerdo entra en el territorio de la memoria, pero cuando uno dice evocar, es traer al presente y hacerlo vivir en el presente. Y eso es la lectura. Cuando nosotros leemos, estamos dando vida a personajes y al mismo tiempo dialogando con nuestros antepasados, con el escritor antepasado. Estamos dando vida a las voces que escribieron ese libro. De modo que cuando nosotros escribimos, debemos ser conscientes de la importancia de ser coherentes entre lo que decimos y lo que escribimos. Hay que ser profundamente honesto en este sentido y contar aquello que realmente puede escucharse con nuestra propia voz. Cuando uno habla de estilo, cuando uno habla de voz propia, es precisamente que el lector que alguna vez ha oído a uno en un recital o en una conversación o donde sea, puede reconocer, mira, ese es el tipo que escribe esto y lo estoy escuchando. Pero al mismo tiempo apropiándose de la historia que cuenta. Yo siempre digo, a veces con cierta ironía, porque muchos me acusan de que escribo de un modo que se entiende poco, pero en realidad me vuelvo a remitir a aquello de la libertad. Y a veces suelo decir, bueno, si entiende poco, que se joda. Y en realidad escribo así no es porque pensando realmente que el lector se tiene que joder, sino que el lector se tiene que reivindicar. La libertad es una cuestión de soberanía individual. No es ni siquiera un derecho natural como quieren los liberales. El concepto de libertad que yo sigo es el concepto republicano, según el cual la libertad es un consenso entre hombres libres, ciudadanos libres. Por lo tanto, escribir también es una suerte de consenso, pero a partir de la honestidad. No puedes escribir para satisfacer a los otros, sino escribir para contar tu propia verdad, tu propia visión del mundo y compartirla. El acto de escribir es un acto en el que tú compartes una visión del mundo. Pero esa visión del mundo es modificada por aquellas que la interpretan, que la descodifican y que pueden sentir la música y que pueden sentir todo aquello que le estás transmitiendo desde el fondo de la conciencia. Cuando uno lee, y la lectura en silencio, que
uno de los primeros que la experimenta es Agustín de Hipona, siente como una voz interior que te va contando algo. Es la voz del autor, es la voz del que ha escrito. Por lo tanto, esa voz tiene que sonar muy cristalina, muy lúcida, muy limpia de todo ornato, para que el lector sienta respeto por ti. Cuando uno escribe, también siente esa voz. Es una voz sin sonido. Es una voz que está dentro de nuestra propia conciencia y de nuestra propia experiencia. Y lo que se traduce es experiencia pasada por el tamiz de la escritura literaria. Por eso tampoco me sirve a mí la escritura, la crónica, el testimonio. Eso lo dejo para los diarios, para los prontuarios policiales, pero no lo acepto ni en las novelas, ni en el formato de la poesía, ni en un poema. Tienes que escribir sobre lo que vives, pero no contar tu vida. Tu vida tiene que estar allí presente, pero de una manera muy sutil, a través precisamente de tu prosodia, de la música, de tu voz. Y es eso, es ser honesto. Y la honestidad la llevas siempre. Recuerdo que mis padres me enseñaron muchas cosas. Ahora lo recordaba en una novela que acabo de publicar que se llama El Maestro Asador, que es un homenaje a ellos y que he podido recuperar con imágenes el niño que fui. Y recuerdo que en una ocasión, no sé, le hice una maldad a uno de mis hermanos, el que me sigue, Luis, y mi madre se enfadó mucho y me dijo: ay, hijo, ojalá usted nunca llegue a tener poder. Y yo permanecí con un silencio hosco durante muchas semanas, qué sé yo, hasta que mi padre me abraza y me abraza contra su vientre y me dice: hijo, si su madre no le dice las cosas, ¿quién se las va a decir? Y yo comprendí, decir, que eso de yo había cometido un abuso con mi hermano. Y comprendí eso que dije al principio, que la autoridad no nace de ese poder, sino nace del respeto que te tengan los demás, ya sean tus padres, tus hermanos, tus amigos, el entorno en el que te mueves. Y otra cosa que aprendí de ellos, de mis padres, fue que en este sentido ético, en la forma de comportarte en el mundo y de ser solidario con los demás, los argentinos, la gente de campo en Argentina, yo sigo siendo un campesino en este sentido, quizás un serrano, no lo sé, pero sigo siendo muy rural en mi forma de ver el mundo. Yo nunca podré escribir una novela policíaca porque no sé cómo se escribe, porque además no me siento cómodo en eso. Pero yo era muy pequeño y quería aprender a arar la tierra. Y mi padre me decía que no, porque es demasiado pequeño. La gente del campo en Argentina tiene una forma de hablar muy sentenciosa, así que mi padre no escapaba a esa premisa y no quería enseñarme a arar porque era demasiado pequeño, muy bajito, muy chiquito, hasta que un día finalmente acepta y me lleva a un potrero, una parcela, donde ya estaba la tierra arada. Pero me lleva para enseñarme a trazar los surcos. Y entonces me clava el arado en la tierra, la reja, en un arado de mancera, me dice cómo colocar las manos, dónde colocarme las riendas, y me dice: bueno, ahora para trazar el surco recto, fije un punto en el horizonte, sujete bien las riendas y no deje que la bestia le marque el rumbo. No deje que la bestia le marque el rumbo. Esa frase tan redonda se me quedó grabado, que tenía un sentido práctico, pero además un sentido mayor, que lo he ido comprendiendo a medida que crecía. Y después me dijo, como yo seguía enojado porque yo quería aprender a arar, porque en el campo a arar
es obtener el certificado de hombría, de adultez. Y él me dice, no, dice mi padre, arar, romper la tierra, la rompe cualquiera. Dice, yo no quiero que usted sepa arar, yo quiero que usted sepa sembrar y le voy a enseñar a sembrar. Fíjate, todas esas cosas que te van orientando desde pequeño, te van quedando, y sobre todo por el tono en el que se dice en esa forma tan cerrada, en la que no hay escape posible. Bueno, eso me han ido marcando y me han ido evitando caer en tentaciones. Y las tentaciones que uno tiene en la ciudad, en el trabajo, sobre todo las de tipo económico, las de lucimiento personal, he tenido muy claro lo que es la escritura y lo que es el escritor. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, yo he procurado salvaguardar mi escritura de los oropeles y de la vanidad y de las tentaciones de la vanidad. Eso me ha llevado, por ejemplo, que cuando estaba aquí en Barcelona, a principios de los años 80 por allí, tuvimos un conflicto. Yo trabajaba en Interview y me eligieron presidente del comité de empresa. Bueno, y tuvimos un conflicto, y el conflicto no fue por un incremento de sueldo, porque estábamos bien pagados. Simplemente, incluso la parte más difícil, que era equilibrar los incrementos de las zonas más bajas con la zona, había gente como José María García o como Paco Umbral o Manuel Vázquez Montalbán, que ganaban 2 millones de pesetas al mes por un artículo semanal, y había gente que estaba ganando 15.000 pesetas. Entonces había que buscar un equilibrio en ese tipo de repartición. Bueno, pero no hubo ningún problema, la tarta salarial era la que era. El problema fue que yo quise, como ya se venían las elecciones y pensábamos que podía ganar Alianza Popular, sabíamos perfectamente que si eso sucedía iba a haber un cambio en la dirección editorial. Entonces se me ocurrió crear un estatuto de redacción con el que no hubo ningún problema en general, salvo por una cláusula. La cláusula de conciencia, por la que la empresa no podía obligarnos a escribir lo que ella quería, sino que respetaran nuestros principios. Bueno, eso derivó en un conflicto bastante grave, en una huelga, total, a raíz del cual el dueño de Z, Antonio Asensio, que ya murió, en connivencia con el director de parte de trabajo y del gobernador civil, que entonces era Jorge Fernández Díaz, que era el que luego fue ministro del Interior del PP, cursaron orden de expulsión del país. No solo me echaron de la empresa, sino que también cursaron orden de expulsión del país para mí, para otro poeta, Alberto Spumber, y para un maquetista uruguayo que era Luis Arbondos, que era escenógrafo en Uruguay, a veces escenógrafo. Bien, la cuestión es que hubo una gran movilización de los sindicatos y sobre todo de la intelectualidad española y de la intelectualidad europea, con algunas excepciones como Camilo José Cela, pero allí estaban Vázquez Montalbán, Aranguren, estaba García Márquez, estaban Italo Calvino, estaba Cortázar, Cristina Peri Rossi, que por cierto hizo un artículo magnífico en El País en nuestra defensa. Total, que fue una movilización tan espectacular. Entre un jueves que me habían pedido a mí el pasaporte para que el lunes ponerme en la frontera, lo cual significaba una muerte casi segura porque me devolvían a Argentina en plena dictadura. Pero el lunes siguiente hubo una contraorden en la que estuvo involucrado el rey, porque llegaron telegramas, cartas tanto al ministro del Interior de entonces, que era Rosón, y al despacho del rey, y ordenaron que de expulsión nada. Bueno, el caso es que al cabo de unos meses
Me enteré hace muy poco que fue una decisión real. Yo recibí una carta del Ministerio del Interior conforme me daban la nacionalidad española para mí y toda mi familia. Te quiero decir que con esto, si uno sigue sus patrones éticos, no sucumbe a las tentaciones, ya sean económicas, como en otros casos que he tenido, puede hacer una poesía que se corresponde con su pensamiento. Y una poesía que no está diciendo algo contrario a tus propias actitudes. Y en este sentido yo he tenido muy claro, si yo soy poeta, sé que hay cosas que yo no puedo hacer ni aceptar. Y eso no significa que andes enarbolando la bandera revolucionaria de un lado a otro. También renuncié al uso de la bandera revolucionaria cuando en París, recién llegado, me daban el pasaporte de las Naciones Unidas, me daban un departamento para mí en una familia, e incluso me dieron trabajo en la radio y televisión francesa, y yo renuncié a todo eso porque no quería estar ni en un gueto, porque te enviaban a un gueto, ni tampoco vivir del cuento revolucionario. Y no es porque no creyera en la revolución, sino porque creía que yo no formaba parte de ese ejército de gente que hizo un montón de cosas positivas, y yo no me sentía a la altura de ello, por lo tanto no podía usufructuar una bandera que no me pertenecía. Yo prefería, por otro lado, un sentido profundo de mi soberanía, de mi individualidad, quería sobrevivir por mis propios medios, porque me sentía capaz de sobrevivir. Y así fue como hice un montón de trabajos que no se correspondían a lo que yo era, pero los aceptaba porque todo trabajo es digno siempre. Y en este sentido fui a parar al Parque del Montjuic, al parque de atracciones, a limpiar, barrer las calecitas, aparcar los coches eléctricos por la noche. Y así fue como, haciendo esa tarea, otro de los muchachos que estaban haciendo lo mismo chocó la caravana de coches eléctricos y me provocó, mientras yo estaba en uno de los coches delanteros, me provocó un esguince en las cervicales. Esto lo cuento porque tiene su gracia, porque ahí en ese momento me mandan a mí después al hospital, donde me ponen un collarín, y yo durante la semana vendía puerta por puerta el pequeño Larousse, del que con los años acabaré siendo colaborador para la parte del léxico latinoamericano. Bueno, el caso es que yo lo que hice en ese momento fue dibujar en el collarín como si fuera una gorguera, y me puse una americana, y entonces golpeaba las puertas para ir a vender el diccionario, y me presentaba como Miguel de Cervantes. Vendía algunos con esa gracia, porque la gente se divertía. ¿Cómo Cervantes? Bueno, entonces les empezaba a hablar y tal, vendía el pequeño Larousse de ese modo. Con esta anécdota quiero decir que es muy importante que aún en las situaciones de mayor angustia, el individuo no debe perder el sentido del humor, el gozo y el amor por la vida, porque te amargas, te resientes, te quedas sin fuerza. La angustia consume mucha fuerza. El resentimiento también consume muchas energías. Y hay que estar siempre dispuesto a vivir la vida gozosamente. Y esto hace que encuentres mucha gente dispuesta a ayudarte. Y yo soy un agradecido de la vida porque no he sobrevivido solo por mi esfuerzo. El apoyo de mi mujer, que ha estado siempre allí, apoyándome en las cosas que hacía, sino también de muchos amigos nuevos y otros no nuevos, gente que iba apareciendo, gente desconocida que de pronto me estaba ayudando, me abría las puertas. Y entonces, si bien a muchos de ellos no he podido retribuir esa gratitud, lo he hecho con otros, porque pienso que ese es uno de los motivos por los que regreso periódicamente a Argentina, porque tengo 2 residencias, vivo allá y vivo aquí en distintos meses, es que siento que mi experiencia ha acumulado
una serie de conocimientos por mi trabajo durante años como escritor de libros de divulgación, que la importancia del conocimiento no radica en tenerlo, porque si lo tienes y lo retienes es un conocimiento estéril. Por lo tanto, la importancia del conocimiento es divulgarlo, difundirlo. Y mi retorno allá forma parte de esa idea de encontrar, tengo allí la plataforma, ya sea a través del suplemento cultural que dirijo o a través de la coordinación en el área de literatura y pensamiento de la Agencia Córdoba Cultura, que me permiten difundir ese conocimiento. Todo eso, poco o mucho que haya podido acumular a lo largo de mi vida, lo puedo compartir con mucha gente que lo necesita y que es bien recibido. Por eso también tengo mi conciencia despierta a la situación que vivimos en el planeta, la devastación del planeta que se produce a través de las industrias, que ha provocado el capitalismo, con los excesos de la deforestación, los desmontes excesivos, los agrotóxicos y todo esto. Estamos con otros poetas como Teuco Castilla, Pedro Solans, Diego Formía, Aldo Parferñuc, por ejemplo, estamos trabajando en la creación de bosques de la poesía, pequeñas islas vegetales donde se pueden conformar en las ciudades, en los pueblos, que sería muy importante que la hiciéramos aquí también en España, para que la gente tome conciencia de la importancia del respeto a la naturaleza, el respeto tanto a las especies vegetales como a las especies animales, sí, porque forman parte de nuestro futuro como especie humana. Y ese es un trabajo de los poetas también. Y para mí es muy importante que nos unamos en esa voz, Estamos trabajando también en la consecución de una ley nacional donde se reconozca la naturaleza como sujeto de derecho, para que haya elementos mucho más contundentes de protección y de acción contra los depredadores de la naturaleza. Entonces, así como nos vamos a salvar también, porque no somos islas, no somos fragmentos, y si lo somos, debemos buscar nuestras correspondencias con nuestros congéneres, ¿no? Este compromiso así con la naturaleza es parte del compromiso del poeta, pero no es tal. En mi caso también no solo me he ocupado de la parte gremial, en tanto como periodista, sino también como escritor, como autor. En este sentido tuve la suerte de contactar con gente importante como José Luis Jiménez Frontín, con Montserrat Conil, que me propusieron trabajar en defensa de los derechos de autor dentro de la SEC, y tuve la suerte de ser elegido para unas juntas. Estuve 8 años en la Comisión de Derechos de Autor, donde llevamos a cabo una importante labor con el gremio de editores de Cataluña, porque había un problema en la aplicación o en la evasión de los derechos de autor, que se hacían a partir de una interpretación muy sesgada del artículo 8 de la propiedad intelectual. Bueno, fueron conversaciones muy arduas durante 8 años, hasta que descubrimos cuál era el origen del motivo por el cual los editores se quedaban con los derechos, sobre todo en las obras de encargo, que era una figura que tampoco era reconocida. Y la cuestión estaba en los libros de texto para los colegios, dado que en principio los autores de los libros de texto, que no eran escritores profesionales, vendían sus derechos a uno y a otro, y ya se sabe que los editores de libros de texto son muy particulares porque sacan obras dirigidas a la población estudiantil, pero de acuerdo a las pautas que fija el Ministerio de Educación.
Por lo tanto, si se robaban artículos, textos así, no quedaban. De modo que encontraron en este artículo la posibilidad de quedarse con los derechos y de imposibilitar que el autor pudiera venderlos a otro lado. Descubierto esto, llegamos a un acuerdo con el gremio para elaborar los nuevos modelos de contratos de obras de edición, obras de encargo, que es una figura nueva, traducción, según la cual todos los libros que ellos encargaran podían tener la explotación sine die de los derechos, pero respetando el pago de las regalías que les corresponde a los autores. Estos contratos se pueden consultar en la página web de la Asociación de Escritores de Cataluña, en la SEC. A raíz de eso, viendo que yo había escrito muchos libros de encargo, trato de recuperar los derechos de algunos de ellos, sobre todo para dejar sentada una jurisprudencia conforme a la cual los editores no siguieran explotando a los escritores como lo hacen, porque nos dimos cuenta que la situación de los escritores profesionales era la misma de un trabajador del siglo XVIII. Es decir, no tenemos ningún tipo de derecho. Ninguno nos asiste. Está el reconocimiento del derecho de autor, pero no está el reconocimiento de nuestros derechos laborales. Entonces, la cuestión era que las editoriales conforman la única industria que no tiene productores. Teóricamente no tiene productores. Es decir, ¿quién escribe los libros? Los libros no existen. Los autores de esos libros no existen. Se los hacen ellos mismos. Con este tipo de argumentos, yo inicié un juicio a una de las grandes editoriales y bueno, no tuve fortuna porque no tuve ni el asesoramiento legal, ni el apoyo legal, ni tampoco conseguí el modo de contrarrestar el poderoso aparato de estas grandes editoriales, donde se vinieron con equipos de abogados y tal, y tampoco encontré sensibilidad en la justicia, que consideraron que yo tenía la misma capacidad que las editoriales, es decir, la misma fuerza, de modo que no vieron ellos en que había una relación draconiana en esto. Ellos pensaban que era la Pepsi Cola contra la Coca-Cola, y no era así. Así que ese juicio lo perdí y me dejaron en una situación totalmente inerme para seguir trabajando aquí en España. Entonces fue cuando me planteé la posibilidad del regreso, tanto por lo que dije antes, para aprovechar esto, porque si no me quedaba una pensión aquí, leer el diario, jugar al tenis y darle de comer a las palomas. Y nunca he sentido que esa fuera mi vida, mi destino no era esa. Entonces me planteo el regresar a Argentina, que lo hago en 2013, pero es un regreso estacional. Es decir, no estoy del todo allí, del mismo modo que no estoy del todo aquí, ya que tengo doble nacionalidad y doble residencia. Es una fortuna encontrarse en esa situación, aunque siempre es un poco esforzado viajar y tener el corazón partido como uno lo tiene. Bien, el recibimiento que tuve en Argentina, en mi ciudad, fue realmente muy hermoso, sobre todo de un pequeño grupo de gente que me encontró acomodo, me encontró la forma de que yo siguiera siendo útil a la sociedad, y en este sentido tengo mi gratitud enorme hacia esa gente que me apoyó, incluso el gobierno provincial, que reconoció mi obra hecha a través del reconocimiento al mérito artístico, que consiste también en una retribución vitalicia que me permite vivir bien, sin grandes expendios, pero bien, es decir, sobre todo cuando uno no tiene aspiraciones suntuosas.
Para mí mis prioridades son mi familia, mis amigos, estar aquí, estar allá, compartir y vivir gozosamente la vida, pero sin nada extraordinario. Entonces, allí me nombran coordinador del área de literatura y pensamiento del gobierno de la provincia. Después, sin dejar este cargo, me nombran director temporal de la Biblioteca Córdoba, en la capital de la provincia. Después, cuando se extingue esa colaboración, vuelvo a la ciudad, me designan director del suplemento cultural del diario local, que es financiado tanto por el diario como por la Fundación por la Cultura, que es una agencia de la municipalidad local y perteneciente a la Secretaría de Cultura. Y entonces allí encuentro una gran vía de expresión. Asimismo, la gente de la universidad, con poetas como José Di Marco, que es el director de la editorial universitaria, me publica algunos libros, publica la trilogía que conforma la balada del desterrado y otros libros. Después la Universidad de Villa María, en conjunto con la Universidad de Río Cuarto, también me publican la última novela y me van sosteniendo de algún modo para que esté presente y sobre todo para hacerme conocer en mi propio país, porque no me conocían y todavía hay mucha gente que no me conoce. He tenido también la suerte de conocer un poeta como Héctor Berenguer en Rosario, donde me invitó varias veces a los encuentros de Rosario y me ha hecho conocer mucha gente, muchos poetas importantes, y así he ido conociendo, me siento arropado, reconocido. Por supuesto que hay algunas tensiones, algunos celos por allí, pero esto es inevitable. Lo que cuenta es la obra que uno pueda dejar. Y como ya dije al principio, una vez que en el 2014 se reeditó en una edición Príncipe El día en que el pueblo reventó de angustia, que lo nombro otra vez porque conforma mi universo literario. Yo nunca parto de historias inventadas. Son historias que cuento, son fragmentos de una historia que forman parte de ese universo. Nunca me he salido de él. Escribo un ensayo, escribo un diccionario político, escribo un diccionario erótico, escribo una historia de Argentina, escribo una historia de palabras, escriba teatro. He pasado por todos los géneros y escriba lo que escriba, siempre está ese universo en donde trato de expresar de algún modo la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la apariencia. En este sentido hay una historia que yo cuento a partir de la vida de un director de teatro amigo, donde está montando una obra, y entonces en la obra se suceden cosas reales y cosas de ficción, y la gente al final no sabe cuál es la ficción y cuál es la realidad, cuando en realidad se ha provocado una matanza dentro de los actores del teatro y la gente aplaude porque cree que es ficción, porque está mezclada precisamente con la historia de la tortura y muerte de Cuauhtémoc, que fue el último tlatoani azteca. Entonces trato de ir mostrando esas diferentes parcelas de la realidad. Ahora bien, después de escribir En la noche yerma, me sentí muy agotado. Pensé que ya lo había escrito todo, pero al cabo de un tiempo se me ocurrieron algunas cosas, fui tomando nota, dándole forma, siempre en cadencias de 14 sílabas, porque no me volví a encontrar en el octosílabo ni en el endecasílabo, sino que, no sé, mi nueva voz ahora tiene 14 sílabas. Y les puse asteroides porque eran como pedruscos en ese universo. Ya no podía hablar de sistemas literarios, ni de sistemas, ni de galaxias, ni nada, sino que le llamé así por no llamarle pedruscos, se llaman asteroides. Y bueno, y eso es lo que ahora de tanto en tanto voy escribiendo.
Bueno, lo escribí a raíz de la... Nunca hago poemas de circunstancias, pero la muerte de un poeta reciente, un poeta argentino, Marco Silver, un grandísimo poeta, me ocasionó, digamos, este pedrusco. Ay, amigo, hoy ha muerto Marco Silver, y hay quien dirá que estos no son tiempos para la poesía. Y a medio camino te paras para respirar, y tu mirada abarca el valle por cuyo fondo baja el río y los barcos que lo cursan. Los mismos barcos que al paso de los días cambiaron sus velas por chimeneas y las chimeneas por radares, ya no cargan pasas de Corinto, aceitunas de España, maderas del Líbano, ni especias de Oriente ni manzanas del Río Negro. No, no, hermano, no son esas las cargas que llevan. Ya no precisas del perdido don del vaticinio para saber que son otras las cargas que llevan. Entonces, a mitad del camino, bandeado de banderas, como si oraras, elevas tus ojos hacia lo alto de la montaña y la luz te ciega la visión de quien un día dijo la palabra, esa palabra que acordan las canciones de las arpías posadas en las cruces alzadas a la vera de la senda, la palabra ensordecida por sirenas de las naves, hermano, que en sus vientres llevan el acero fundido en altos hornos de holocausto, o la negra sangre de los huesos macerados en las entrañas de la tierra. ¿Y tu voz? Tampoco oyes tu voz y te preguntas, ¿qué voluntad la sujeta? ¿Qué poder la calla?